Saludos, les habla Carlos Barberi y hoy quiero invitarlos a conversar un rato acerca de los hábitos deletéreos, de los nocivos hábitos de lengua, de dedo, de labio, que producen, ocasionan, conforman deformaciones esqueléticas. Yo no sé si todos estamos claros como para suponer que este arco es puntiagudo y que se detecta una compresión transversal en él y que se detecta una protrusión dentoalveolar y una estrechez transversal, la compresión que llamaba, que nos muestra que este lateral seguramente no cabrá. Y vemos también, si antagonizamos esto, que hay una relación molar tendiente a hacerse clase 2, tanto por este lado como por este lado, y que muy seguramente es que esta compresión transversal está causando un posicionamiento distal de la mandíbula, es decir, que si fuera mayor, de pronto la mandíbula estaría más distal, eso que comúnmente llamamos clase 2. Entonces, yo quiero mostrarle que de repente aquí hay un hábito de dedo, de repente no, según nos narra el doctor, el dueño de este caso, aquí existe un hábito de dedo, un nocivo hábito de dedo, que está causando esta mordida abierta, esta protrusión dentoalveolar, esta compresión transversal y seguramente esta posición distal de esta mandíbula, esta distorrelación, esta clase 2 que llamamos comúnmente. Entonces, yo hoy voy a hablar un poquito de algo que hace días que no hablo, que se llama una herramienta, un método terapéutico, un aparato hecho para conquistar el hábito de dedo. Yo he traído también un librito que voy a mostrarle algo. Y voy a mostrarle este libro de Moyer, el manual de ortodoncia de Moyer, y voy a abrirlo por allá al final, como ocurre generalmente en estos libros de ortodoncia, donde Moyer se detiene y habla un ratico, muy poquito, de los hábitos deletéreos y muestra algunas cribas, algún aparato que llama la criba vertical, ideal para el hábito de lengua, aunque él se mofa un poco de él, se burla un poco del hábito. Esto es un libro hecho por Panamericana, esta es la 4ª edición, y se encuentra por ahí en una página muy atrás para mostrarnos que el hábito de dedo no corresponde exactamente al tratamiento clínico, que el hábito de dedo es un problema psicológico y que hasta los 4 años es posible y es permitible que el paciente se chupe el dedo. Sin embargo, hoy con los cánones de estética que tenemos es posible que hayamos retrocedido en eso y digamos que no se puede permitir que un paciente se chupe su dedo y aproveche para tragarse 1500 cúbicos de saliva que producen los niños, que hasta los 3 años podría ser perfectamente válido. Entonces, el hábito de dedo es un hábito que hace deformaciones esqueléticas. Y muy a propósito de eso voy a hablar, mi discurso siempre está ligado a la ortopedia maxilar, y yo voy a traerlo como una argumentación o como una prueba para mostrar que si los hábitos producen estas deformaciones, esto para los que no creen en la ortopedia maxilar, si los hábitos producen deformaciones, si los dedos, si los labios, si la lengua mal empleada produce deformaciones con esos pequeños estímulos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer que los aparatos de ortopedia pueden reformar las alteraciones esqueléticas o dentales que se vienen presentando mediante estímulos supremamente leves? También quiero mostrarle la posición oclusal de esta mandíbula. Aquí hay un segundo molar deciduo que seguramente se perderá
y sobrará 1.7 milímetros para alojar estos dientes, para alojar todo esto. 1.7 milímetros que llama el espacio diferencial, el leeway, espacio de recambio o espacio de deriva. Y entonces en esa medida es importante que entendamos que esta mandíbula va muy bien en su tamaño, la implantación o la orientación axial de sus incisivos va muy bien. Hay una insignificante estrechez transversal, pero hay una maxila, un hueso maxilar, una maxila dentada con una estrechez importante. Esto lo mostraba yo estos días y mostraba cómo es necesario que cuando usted ponga este aparato, igual que cuando ponga el Jairas, cuando ponga el disyuntor, usted ponga unos topecitos, bulticos, estorbitos de resina en este sector para evitar el desalojo hacia oclusal. Unos topecitos de resina, que es muy bueno que los tengamos presentes, no ponga nunca, hoy día ya no se consiguen las bandas para los cuatros, entonces generalmente los Jairas, los disyuntores, se anclan con bandas en los 6 cementadas con ionómero, pero es bueno ponerles un topecito para que no se desalojen hacia oclusal. Este es uno de esos casos también. No es una adhesión, no es adherir, envolver en resina este aparato o el Jairas, envolverlo en resina, pegarlo con resina, cementarlo con resina, porque eso, tan pronto funcione el aparato, tan pronto se empiece a activar el disyuntor, va a terminar fracturándose. Entonces yo vengo a hablarle del manejo de este, entonces, pero ese topecito de resina es bueno que lo tengamos presente para la discusión de hoy y para entender para entender el Jairas y entender cómo evitar el desalojo hacia oclusal de estos aparaticos. Permítanme un segundo. Joana, se me quedó la pinza, siento, pero tiene que es una pinza grande que yo uso que está como negra en la pinza. Entonces yo vengo hoy a enseñarle a manejar este aparato y a mostrárselo ante todo. La semana pasada lo mostraron en una fotografía y a contarle que el hábito de dedo, atento con esto, que esto lo dice Moller, si tiene usted el libro, el manual de ortodoncia de Moller. Gracias. Sí. Entonces, vengo a mostrarle cómo Moller nos deja claro que el hábito de dedo se conquista, se trata de manera permisiva, gradual, y que existe una rejilla de orden vertical que hacen algunos técnicos, una criba vertical, de hecho se llama criba vertical y criba horizontal, así lo llama Moller. Y la criba vertical es considerada ideal para el hábito de lengua, para estorbarle a la lengua, pero Moller dice que ese tratamiento del hábito de lengua de manera impositiva con esa criba vertical no va para ningún lado, no conquista nada y se llama una conquista impositiva que podría crear incluso transposiciones de hábito, y que un paciente chupador de dedo o con empuje lingual y con una mordida abierta no es que esté muy contento exhibiendo su problema, dice Moller, exhibiendo una criba vertical, un rastrillo que se aprecia de frente cuando el paciente está hablando y que no deja hablar y que no debe usarse en el hábito de lengua, pero que existe una rejilla para usarse en el paciente con hábito de dedo, que es una rejilla imperceptible, que solo va a servir para que cuando el paciente lleve su dedo a chuparse el dedo, a aprovechar el vacío ventosa, que es lo que disfrutan los chupadores de dedos, en la succión vacío ventosa, el cierre, que esto le sirva de recorderis, o que, dice Moller, que evite la deformación esquelética. Entonces Moller habla de una criba horizontal y hoy vamos a hablar de una criba horizontal y de esta herramienta como una herramienta para recordarle al paciente que esto es un reeducador de dedo y que el dedo debe quedarse afuera y conquistar el problema y permitir la caída de esta premaxila, que no lo he dicho, pero que es fácil detectar, que existe una protrusión dentoalveolar, una remodelación elíptica, una protrusión